Notación. Si y es igual a f de x, entonces el límite de la función se denota de la siguiente forma. Es límite de x que se aproxima a x sub 0 de f de x y es igual a L. Esa es su notación, ¿ya? Eso quiere decir, se lee límite de f de x cuando x tiende, se dice, quiere decir, se aproxima a x sub 0. Eso es, ese es un límite. ¿Para qué sirve el límite ahora? ¿Cuál es su utilidad? El límite es la herramienta fundamental de lo que es el cálculo y en consecuencia de todo lo que son las matemáticas superiores, ¿ya? El límite es la herramienta que junto con la función trabajan juntos, ¿no? El límite con la función siempre tienen que trabajar y a partir de eso se desarrollan otras herramientas como la derivada, como las integrales, con todo eso, ¿sí? Entonces, es la herramienta fundamental del cálculo 1. ¿Cuál es su definición? Su definición matemática. Para ese límite que nos ha anotado, porque dependiendo de cómo es x sub 0 y de cómo es L, la definición cambia un poco. Haremos definición para x igual a x sub 0 que pertenece a los reales. No, así haremos con los dos. Así haremos. Para ¿se me ve, jóvenes? Se escucha, Inge. Ok, ¿se ve? También se ve, Inge. Ok, mil disculpas. Esos son los problemas del internet, ¿no? Entonces, estamos anotando la definición para el límite de esa forma, cuando x sub 0 y L pertenecen a los reales. La definición cambia, por ejemplo, cuando x sub 0 es infinito o cuando L es infinito. Cambia un poquito. Esta es la forma general y entonces para eso diremos, si el límite de x que va a x sub 0 de f de x es igual a L. Su definición dice así: el absoluto de f de x menos L
es menor a epsilon si y solo si x menos x sub 0 es menor que delta y mayor que 0. Esa es la definición de ese tipo de límite. ¿Ya? Ahora entonces explicaremos. Aquí podemos anotar una cosita más, ¿no? Donde epsilon y delta son valores numéricos bien pequeñitos, aproximadamente de 0,001. Así es, ¿ya? O sea, son números bien pequeñitos. Entonces, con esa condición, esas dos expresiones matemáticas representan dos circunferencias. Lo veremos. Para eso, le pondremos interpretación. ¿Qué quiere decir el límite de una función? El límite de una función es aquella herramienta del cálculo que me sirve o que se utiliza para identificar el comportamiento de una función alrededor de un punto, ¿ya? Para eso es el límite. Entonces, haremos aquí, digamos así. Esto es X, esto es y ahí nos pondremos una función cualquiera. Esto es f de X. En ese punto, en cualquier parte pondremos un punto de estudio. ¿Ya? X sub 0. Ese es el punto de estudio. Entonces nosotros queremos saber cómo se comporta esa función f de X cuando en cercanías del punto X sub 0. No en X sub 0. No nos interesa cuánto vale en X sub 0, sino cuánto vale alrededor de X sub 0, ¿ya? Y entonces para eso nos acercamos, ¿no? O sea, es decir, le damos valores bien cercanos a X sub 0. Digamos si X sub 0 es 1. Si X sub 0 es igual a 1, entonces le damos valores, pues, por los dos lados, es decir, menores que 1, en 0,99 le podemos dar 0,98. Y por la derecha también, si X sub 0 es 1, 1,01, 1,02, ¿no? Entonces le damos valores que sean bien cercanos a ese X sub 0 que digamos es 1. ¿Ya? Entonces, quiere decir eso, otra forma de decir es que si le damos valores por los dos lados, nos acercamos por los dos lados a ese valor de X sub 0. Cuando nos acercamos por los dos lados, este lado se llama el límite lateral izquierdo. Y cuando nos acercamos por la derecha, este límite se llama el límite lateral derecho. El límite lateral derecho son esos puntos, pues 1,01, 1,02, 1,001, lo más cercanos a ese 1, pero sin tocar nunca ese 1. Entonces, si damos así valores tan cercanos, en este lugar, dicen, se genera una circunferencia. Digamos que es circunferencia, ¿ya? Y esa circunferencia tiene un radio delta, ¿ya? Y eso quiere decir esta definición. Es decir, nos acercamos tanto por izquierda y por derecha al punto, pero que nunca tocamos, y entonces se genera lo que se llama, esto se llama una vecindad, ¿ya? Una vecindad. Y entonces cualquier valor que se dé a X dentro de ese círculo rojo se refleja en la curva de la función, o es decir, en su gráfica. Así, ¿no? Ya está. Y entonces, en este otro lado, en el eje Y, también se genera otra vecindad. Y su radio es epsilon de esto. Así es, ¿ya? Ahora, ¿por qué se llama vecindad y le ponen círculo? Porque si esto lo miran de arriba, de encima, como estamos mirando así, se nota en círculo. Eso se hace en cálculo 2. Si quieren, le pueden llamar, este es un túnel de amplio 2 delta, ¿no? Es así. Es un túnel y esta distancia va a ser siempre 2 veces delta. Cuando delta es aproximadamente de ese numerito, 0,001. Así es, ¿ya? Entonces, ¿para qué sirve el límite? Para ver cómo se comporta esta función en ese lugar, desde x sub 0 menos delta hasta x sub 0 más delta. Eso es
Para eso sirve. Esta definición está explicando esto, ¿no? Ahora, esto de aquí representa esta circunferencia que está aquí. Y esto de aquí representa esta circunferencia que está aquí. Y esto de aquí quiere decir que, ¿no? Aquí pueden decir, la definición está mal hecha. El valor absoluto siempre es positivo. ¿Y entonces por qué le pone mayor que 0? ¿No? Eso de aquí representa, quiere decir que nunca toca el punto. Jamás. Entonces, en realidad, ese círculo que nos echó es como si fuera un CD, ¿no? Conocen un CD, ¿no? Tiene un huequito ahí y es así. Los valores del límite lateral izquierdo o el límite lateral derecho están en toda esta parte. Así, ¿ya? Aquí están esos valores, en cualquier parte, pero son bien pequeñitos. Si el valor es más grande, no sirve. Ya ahí se ha roto el límite. Y en este lado también. Cuando los valores, al reflejarse de la función, están aquí adentro, cualquier valor que esté aquí adentro, ese valor se llama lo que está aquí. Ese valor es este valor, L, ¿no? Ese valor es L. Así es, jóvenes. Eso quiere decir límite, ¿no? ¿Qué es un límite? Es aquella herramienta fundamental del cálculo 1 que se utiliza para ver cómo se comporta una función en los alrededores de un punto de estudio, no en el punto de estudio, alrededor del punto de estudio, o en otras palabras dicen, en la vecindad del punto de estudio. ¿Qué quiere decir vecindad? Que se genera una pequeña circunferencia alrededor del punto y los valores que se están tienen que estar dentro de esa circunferencia. ¿Alguna consulta? ¿Qué dice? ¿Está claro? Está claro, Inge. ¿Se entiende, Inge? ¿No? Entonces, ¿cuándo no existiría el límite, por ejemplo? Aquí podemos hacer dos gráficas, ¿no? Solo para mostrar. X, y digamos, nos graficaremos algo. Ya hemos visto que las funciones se pueden escribir por tramos, ¿está bien? Y entonces, digamos, puede ser así, ¿no? Ahí, por ejemplo, esto que sea X sub 0. Igual le doy valores por este lado, igual le doy valores a este lado, que es el límite lateral derecho, el límite lateral izquierdo. Y entonces, digamos, este valor es 1, este valor es 2. Así de simple. Y entonces, cuando damos valores bien cercanos, aquí se genera la circunferencia que hemos dicho, que es de radio delta, ¿no? Un valor aquí va a rebotar aquí y ese valor me va a entregar aquí un resultado. Un valor a este lado va a ir a la curva y va a rebotar aquí. Listo. Ese es un resultado diferente, ¿no? Entonces, de ahí podemos ver que el valor de LI, que es el límite lateral izquierdo, que digamos es un número, es distinto del límite lateral derecho, ¿no? Y entonces aquí se dice el límite de X que tiende a X sub 0, de f de X, no existe, porque son diferentes valores y además porque esta circunferencia que se genera aquí, esta vecindad, es muy grande, pues, ¿no? Epsilon es aproximadamente de 1, entonces está mal, es muy grande. Tiene que ser del orden de, aquí está, bien pequeñito, por eso se llama vecindad, ¿no? Tiene que estar en la vecindad del punto. Esa es una forma que no existe el límite, tiene diferentes valores. Otra forma puede ser así, digamos, estamos aquí en el punto de estudio, este que sea X sub 0, el punto de estudio, y entonces por aquí puede venir la función así,
Eso es, ¿no? Esto es f de x. Y entonces repetimos el mismo procedimiento. En ese lugar nos aproximamos por este lado, le damos valores a ese x sub 0 por izquierda, que sean menores. Eso se llama límite lateral izquierdo. Que sean mayores, se llama límite lateral derecho. Y entonces, mientras más cercano sea el valor a x sub 0, pero nunca tiene que ser x sub 0, ¿no? Eso nos dicho ahí, ¿sí? Nunca tiene que ser x sub 0 en este lugar. Ahí arriba va a ser el resultado. ¿Y eso cuánto vale? En este otro lugar, ahí arriba va a ser el resultado. ¿Y cuánto vale? ¿Mm? ¿Cuánto va a ser? El valor lo más cercano a x sub 0, como está tendiendo al infinito, ¿no? Este valor va a ser infinito. Este otro va a ser infinito también. Y entonces ahí podemos decir, el valor del límite lateral izquierdo es igual al límite lateral derecho, ¿no? Porque los dos son infinitos. Este vale infinito y este vale infinito, ¿no? Pero, ¿qué estamos estudiando nosotros en el cálculo 1? ¿Qué tipo de funciones son las del cálculo 1? Eso siempre voy a repetir. Son funciones de la forma así, ¿no? Y aquí el infinito no pertenece a los reales. Por lo tanto, no existe el límite en ese punto. Así es. Esos son los dos casos, ¿no? Para que el límite exista, tiene que haber esas dos circunferencias, la que tiene radio delta y la que tiene radio épsilon. Y eso quiere decir que esos dos radios épsilon y delta tienen que ser bien pequeños, del orden del 0,001. Si es más grande, no sirve. El límite se ha roto, como en este caso, ¿no? Como el primero, aquí. Desde 1 hasta 2 es muy grande. El límite no me sirve ahí. Tiene que ser del orden del 0,01. Así es, jóvenes. ¿Alguna consulta para eso? ¿Todo claro? Ok, listo. Y entonces lo que de esto es, en realidad esta definición no la usamos, ¿no? Solo la damos e interpretamos para saber qué es el límite. El límite es aquella herramienta del cálculo 1 que se utiliza para establecer el comportamiento de una función en la vecindad de un punto. Para eso nos estamos poniendo. Lo que a nosotros nos interesa es el cálculo de límites, ¿ya? Y entonces, para calcular límites, vamos a anotar dos conceptitos. Se llaman formas determinadas. Formas determinadas. Y lo definiremos aquí. Son resultados que se obtienen al reemplazo directo de un límite y son aceptadas como verdaderas, ¿ya? Eso es, esos son los resultados. Y entonces de esa definición de formas determinadas, ¿no? Que son resultados del límite, podemos decir que hay dos tipos de límites. Uno son los límites determinados y los otros son los límites indeterminados. Entonces, formas determinadas, le pondremos, buscaremos, aquí tenía creo, imagen. Ahí está, estaba viendo. ¿Ya? Estas son todas las formas determinadas que vamos a aceptar como verdaderas, es decir, como solución de un límite. Ahí está. ¿Ya? Esas son las formas verdaderas.
Si A es una constante real, A es 0 y el infinito lo conoce, ¿no? 0 más 0 es 0, infinito más infinito es infinito. Todos estos se aceptan como resultados verdaderos de un límite. ¿De acuerdo? Así es. Anotaremos las formas indeterminadas. Formas indeterminadas. ¿Qué son las formas indeterminadas? Son expresiones matemáticas. No, expresiones, ¿cómo le ponemos? Expresiones, ya, expresiones matemáticas. Que resultan como, que resultan luego de reemplazar la variable o no le pondremos la variable, sino que resultan luego de reemplazar la tendencia en un límite y que no se aceptan como verdaderas. Como verdadera. ¿Ya? Así es. Entonces, esas formas son las siguientes. ¿Dónde está? Esto debe ser. Sí, eso es, ¿ya? Esas formas que no se aceptan como resultados de un límite son 7. 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 0 por infinito, infinito menos infinito, 1 al infinito, 0 a la 0, infinito a la 0. ¿Ya? Dice, no se aceptan como verdaderas. No quiere decir que no existen. No quiere decir eso. Quiere decir que no se conoce su resultado. Por eso se llama indeterminado. No está diciendo que no existe. ¿Ya? Para nosotros, para cuando resolvamos límites, si nos sale cualquiera de estos resultados, es para nosotros aceptable. ¿Ya? Es un resultado de un límite. Si está en esta tabla. ¿De acuerdo? Si al reemplazo directo del límite nos sale algunos de estos resultados, quiere decir que no se acepta todavía el resultado. En otras palabras, quiere decir el límite es indeterminado. O de otra forma, la función está enmascarada. ¿De acuerdo? Entonces, como ya conocemos las formas determinadas y las formas indeterminadas, podemos ver cómo se resuelven los límites. Y entonces hay dos tipos de límites. Los límites determinados y los límites indeterminados. ¿Qué son los límites determinados? Son aquellos que se resuelven al reemplazo directo que al reemplazo directo entregan como resultado alguna de las formas determinadas. Así va a ser, ¿ya? Esos son los límites determinados. Por ejemplo, pondremos un límite aquí. Calcular el siguiente límite. Todos los límites se resuelven al reemplazo directo. Límite de x que tiende a pi medios, digamos. ¿De qué? Del logaritmo del seno al cuadrado de x medios sobre 1 menos el coseno de 2x. Ese límite quiero resolver.
Y entonces, para resolverlo, lo que se hace es reemplazar nada más, ¿no? L va a ser igual. Logaritmo del seno al cuadrado de x de pi medio sobre 2 va a ser pi cuartos. Sobre 1 menos el coseno de 2 veces pi medio. Así va a ser. Si hacemos operaciones ahí, esto va a ser el logaritmo del seno de pi cuartos. ¿Cuántos jóvenes? Seno de pi cuartos. ¿Qué dicen? Seno de pi cuartos. Raíz de 2 sobre 2, Inge. Raíz de 2 sobre 2. Así es. Entonces aquí va a ser la raíz de 2 sobre 2 elevado al cuadrado sobre, con este se puede cancelar, 1 menos el coseno de pi. ¿Cuánto es el coseno de pi, jóvenes? Coseno de pi. -1. Menos 1, listo. Esto es menos 1. Así va a ser. Y el logaritmo va a ser raíz de 2 sobre 2. Esto se puede cancelar con esto. 1 sobre raíz de 2 elevado al cuadrado es un medio. Y aquí es 1 menos menos 1. Así va a ser. Y entonces aquí podemos hacer extremos y medios, ¿no? Eso va a ser igual al logaritmo extremos 1 sobre 2 por 1 menos 1. 1 menos menos 1 también es 2. Así va a ser. Y entonces aquí va a quedar logaritmo de 1/4. ¿Están de acuerdo? Así va a ser. Hay que preguntarse, ¿esto pertenece a los reales? Sí. O si no, de otra forma, ¿ese valor está en esta tabla? ¿Está en esta tabla ese valor? ¿Qué dicen? ¿Está en la tabla? Sí, en G, la constante. Exactamente, ¿no? Esta es una constante que pertenece a los reales y entonces es la primera que hemos puesto. Estás resuelto. Eso es. Es tan fácil de resolver un límite que es determinado. El problema está en los indeterminados, ¿no? Pondremos los límites indeterminados. Indeterminados. Dice así. Son límites que al reemplazo directo entregan un resultado indeterminado. Es decir, el resultado que está dentro de esta tabla. ¿Ya? Un resultado que está dentro de esa tabla. Veremos un ejemplo simple. L, el más fácil, ¿no? Límite de x que tiende a 1 de x cuadrado menos 1. Entonces, para resolver el límite, cualquiera de los límites, siempre hay que hacer reemplazo directo. Reemplazando en el numerador, es ser 1 al cuadrado menos 1, reemplazando en el denominador, 1 menos 1. Entonces, 1 al cuadrado es 1, menos 1, 1 menos 1 es 0. Arriba, 1 menos 1 es 0. Y sin hacer ninguna operación, esto da 0 sobre 0. ¿Está en esta tabla? Sí, ¿no? Es el primero. Entonces es una forma indeterminada. Esto de aquí es una forma indeterminada. ¿Ya? Es una forma indeterminada. Entonces, en ese caso, quiere decir que esta función, la función x, está enmascarada, si quieren, ¿no? Eso quiere decir que f de x igual a x cuadrado menos 1 sobre x menos 1 no es la verdadera función. Es una función enmascarada. Aquí pondremos así, ¿no? F de x
Está enmascarada. Esa, ¿se acuerdan cuando he hecho un ejercicio parecido, creo, en funciones, ¿no ve? Siempre que se tache uno de arriba con uno de abajo, ¿qué hay que poner? ¿Qué dicen? Igual a 0. Distinto de cero, no igual a cero. Distinto de cero, ¿no? Entonces, es el mismo concepto, ¿no? Hay que quitarle la máscara para saber cuánto vale su límite. ¿Está bien? Eso es. Así es entonces, ¿no? Entonces, la forma indeterminada, este 0 sobre 0, no está en los reales todavía. Y entonces hay que realizar o hay que quitarle la máscara. ¿Y eso cómo se quita? Realizando operaciones sobre la función. ¿Está bien? No se acepta como solución. Si quieren, le podemos seguir aquí. Esta forma indeterminada no se acepta como solución en los reales. Así es, jóvenes. ¿Alguna consulta entonces hasta ahí? ¿Hay alguna consulta? Nada. No, Inge. Ok. Y para finalizar, antes de hacer ejercicios, anotaremos las propiedades de límites. Propiedades de límites. O teoremas de límites en algún libro, ¿no? Ya, entonces lo primero que vamos a decir aquí en las propiedades de los límites es que los límites determinados verifican todas las propiedades de los límites, ¿ya? Los límites determinados verifican todas las propiedades. Todas las propiedades sin tener ninguna observación. Los límites indeterminados verifican las propiedades sí, solo sí, la forma indeterminada inicial, la del principio, ¿no? Se mantiene en cada término, le diremos así, manipulado o manejado, ¿no? Alterado. Algebraicamente. Es decir, luego de hacer operaciones. ¿Está bien? Eso hay que tener en cuenta. Y entonces anotaremos. Si f de x, g de x funciones y x igual a x sub 0 es una constante que pertenece a los reales, se cumplen las siguientes propiedades. Propiedad 1. Límite de x que tiende a x sub 0 de, ¿cómo le pondremos ya? De x sub 0 es simplemente x sub 0. Límite de una constante es una constante. 2. Límite de x que tiende a x sub 0. Algo más pondremos aquí mejor, ¿no? De x sub 0, así anotaremos. De x sub 0, a que pertenece a los reales. Y con eso nos libramos. Entonces cambiaremos si quieren esto. Límite de a siempre va a ser a. El límite de una constante es la misma constante. El límite de una función por una constante,
la constante sale fuera del límite, dice. Listo. ¿Qué más podemos anotar? La tercera dice el límite de x que tiende a x sub 0 de f de x más g de x va a ser igual al límite de g de x. ¿Está bien? Lo mismo pasa con el otro. El límite de un producto es el límite del primero por el límite del segundo. Perdón. Lo mismo va a pasar con la división, ¿no? Esto es el límite del numerador sobre el límite del denominador. Pero esto se cumple solo si g de x es distinto de 0, ¿no? Y dos cositas más podemos anotar. Del logaritmo ¿sí? Y la raíz. Así es. Y vamos a anotar aquí la 8, ¿ya? Esta 8 la vamos a usar. Le voy a poner en amarillo para que se acuerden. Dice el límite de x que tiende a x sub 0 de f de x se puede escribir como el límite de x que tiende a x sub 0. No, mucho lo estoy poniendo. Así nomás escribiremos. De e le voy a poner, ¿ya? E a la f de x es igual a e veces el límite de x que va a x sub 0 de f de x. Esas propiedades nos sirven, ¿ya? Y entonces, como hemos anotado, los límites determinados verifican sin ningún problema todas estas propiedades. En cambio, los límites indeterminados para verificar estas propiedades, ¿qué tienen que tener? La condición de que la forma indeterminada inicial se tiene que mantener en cada manipulación algebraica. ¿Está bien? Así es. Y entonces, los límites, en realidad, este límite que lo hemos resuelto directamente, se resuelve así, lo volveremos utilizando las propiedades, pero como son tan fáciles las propiedades, lo hacemos directamente, ¿no? Lo podemos hacer mentalmente. A ver, agarraremos el mismo límite. Utilizando las propiedades, ¿cómo se resolvería? Límite de x que iba a pi medios era, ¿no? Del logaritmo de ¿qué? Del seno al cuadrado de x medios era, ¿no? Sobre 1 menos el coseno de 2x. ¿Eso era? ¿Dónde está? Sí, ya. Entonces, así bien analíticamente, matemáticamente, haciendo cumplir todas estas propiedades, este límite se resolvería así. L es igual al logaritmo del límite de x que va a pi medios, ¿de qué? Del seno al cuadrado de x medios sobre 1 menos el coseno de 2x. Listo. Ahora se haría L es igual al logaritmo, paréntesis, del límite de x que va a pi medios del seno cuadrado de x medios sobre el límite de x que va a pi medios de 1 menos el coseno de 2x.
Y esto sería L es igual al logaritmo del límite de x que va a pi medios del seno al cuadrado de x medios sobre el límite de x que va a pi medios de 1 menos el límite de x que va a pi medios del coseno de 2x. Ese era el procedimiento, aplicando todas estas propiedades que nos ha notado. ¿Ya? Aplicando todas esas propiedades, ese era el procedimiento. Y entonces, como ya está todo simplificado, ya recién hacemos al reemplazo directo. Logaritmo, reemplazamos en el numerador el seno al cuadrado de pi cuartos sobre, ya sabemos que el límite de una constante es una constante por las propiedades que están aquí, menos el coseno de pi. Y eso va a salir, ¿cuánto salía? ¿Dónde está? El logaritmo de 1/4. ¿Está bien? Pero ese es el procedimiento que se debería hacer. ¿Ya? Es bien simple. Logaritmo de 1/4. ¿Ya? Entonces los límites determinados verifican sin ningún problema cualquiera de las propiedades. En cambio, los límites indeterminados no. Para aplicar cualquiera de las propiedades, la forma indeterminada del principio se tiene que mantener. Veremos. Entonces, ¿cómo hacemos? Lo puedo volver a copiar ese límite. Límite de x que tiende a 0. No, a 1 era, ¿no? Límite de x que tiende a 1 de x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Aquí puedo aplicar esta propiedad. Límite de x que va a 1 de x cuadrado menos 1 sobre límite de x que va a 1 de x menos 1. ¿Puedo hacer esa propiedad? Sí, ingeniero. No, no se puede. No. He anotado aquí clarito, ¿no? Aquí está. La forma indeterminada inicial se mantiene en cada término manipulado algebraicamente. ¿Y cuál es la forma indeterminada al inicio? Aquí está. Esa es la forma indeterminada. Entonces, esto aquí, ahí murió, no se puede hacer. ¿Ya? Entonces, para hacer cualquier operación, haremos de nuevo así, ¿no? Límite de x que va a 1. De x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Al reemplazo directo da 0 sobre 0. Esa es la forma indeterminada. Entonces, si Ingeniero, quiero aplicar, dígame usted. una pregunta. Si en la parte de arriba mantenemos la indeterminación, ¿podríamos distribuir el límite? Claro, eso es. Pues, hay que mantener la indeterminación para distribuir el límite. Eso dice por eso aquí. Pues, solo de hecho, la forma indeterminada inicial se mantiene en cada término manipulado algebraicamente. Se tiene que mantener la forma indeterminada del principio para distribuir, para hacer cualquiera de esas operaciones generales. ¿Ya? Cualquiera. Entonces, aquí al reemplazo directo da 0 sobre 0. Eso es desconocido todavía para nosotros, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que hacer operaciones algebraicas para que se mantenga esa forma indeterminada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, límite de x que tiende a 1, de x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Aquí le puedo multiplicar 1 sobre x menos 1. Y para no alterar en nada, aquí le puedo multiplicar 1 sobre x menos 1, ¿no? Le multiplico y le divido por lo mismo, no he alterado en nada. Entonces, esto va a quedar así. Límite de x que tiende a 1, de x cuadrado menos 1 sobre x menos 1, todo sobre x menos 1 sobre x menos 1. Y ahora sí, esta operación sí se puede hacer así. Límite de x que va a 1, de x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Sobre el límite de x que tiende a 1, de x menos 1 sobre x menos 1. Aquí sí está correcto. ¿Por qué? Porque si reemplazan en el numerador, ¿cuánto va a dar? 0 sobre 0. Si reemplazan en el denominador, ¿cuánto va a dar? 0 sobre 0. Y cumple lo que nos dicho, ¿no?
La forma indeterminada del principio se mantiene en cada término luego de realizarle alguna operación algebraica. ¿Está bien? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, Sí, ¿Ya? jefe. Esto nomás hay que tener en cuenta cuando hagamos ejercicio, ¿no? A nosotros los límites determinados no nos interesan, son muy simples, ¿no? Se resuelven al reemplazo directo, pero matemáticamente eso es lo que pasa, todo esto, ¿no? Pero como eso no nos interesa, nosotros hacemos reemplazo directo y luego cálculo aritmético. Así es, ¿ya? El tema es los límites indeterminados. Como no conocemos esas formas indeterminadas, no se conocen estas formas indeterminadas, se dice que la función está con una máscara. Y entonces, ¿qué es el cálculo de límites? Quitarle esa máscara a la función. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, hay dos tipos de límites. Los límites determinados al reemplazo directo. Los límites indeterminados hay que hacer operaciones, ¿no? Ahora, los límites determinados verifican todas las propiedades de límites. Y todas. Y los límites indeterminados verifican siempre y cuando la forma indeterminada del principio se mantenga en cada operación, en cada término luego de realizar una operación. Así es. Y con eso vamos a calcular los límites, ¿ya? Cálculo de límites. Vamos a hacer cálculo de límites algebraicos. Cálculo indeterminados. ¿Sí? Cálculo de límites indeterminados. ¿Cuáles son los límites indeterminados? Son aquellos límites que al reemplazo directo entreguen alguna de las siguientes formas. Así le pondremos, ¿no? Son límites que al reemplazo directo entregan alguna de las siguientes formas. Y aquí le volveremos a poner, ¿no? ¿Cuál era? Esto era. Eso es, ¿ya? Son límites que al reemplazo directo entregan alguna de esas formas. Listo. Formas indeterminadas. Y de esos límites, primero vamos a empezar con los más simples. Límites algebraicos. ¿Ya? Cálculo de límites algebraicos indeterminados sería entonces, ¿no? Anotaremos la regla para resolver. La regla para resolver es bien simple. Se factorizan el numerador y el denominador por separado. Numerador y denominador por separado se cancelan términos semejantes y se evalúa. Eso es, jóvenes. Y se repite el procedimiento cuantas veces sea necesario, pues. Ya, esa es nuestra regla. Y entonces en nuestro límite de x que va a 1 de x cuadrado menos 1 sobre x menos 1, que al reemplazo directo da 0 sobre 0, ¿no? Para resolver, ¿qué tenemos que hacer? Factorizar el numerador, que es una diferencia de cuadrados. Si se necesitara factorizar el denominador, no se necesita en este caso, se cancelan términos semejantes y se evalúa, o si quieren, se aplican las propiedades de límites, ¿no? Entonces quedaría x más 1
Si quieren aplicar las propiedades del límite, sería límite de x que tiende a 1 más a de x más el límite de x que tiende a 1 de 1. Y entonces reemplazo nomás, el límite de x es 1 y el límite de 1 sigue siendo 1. La respuesta 2, que para nosotros es lo mismo, ¿no? A este límite siempre le vamos a llamar L. Y una vez que se ha quitado la máscara, esta es la función original, después de haberle sacado su máscara. Y entonces lo evaluamos. 1 más 1 es 2. Qué fácil de resolver, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Alguna consulta hasta ahí? Está claro, Inge. Ok, Está bien claro. clarito, ¿no ve? Ahora ustedes. A ver, buscaremos un par de límites más. L, que sea igual al límite de x que tiende a 1 también. ¿De qué? Directamente ya calcularemos. 1 más x, 1 más 2x y 1 más 3x menos 1 sobre. Ah, no, pero entonces esto ya no es 1, esto va a 0. Límite de x que va a 0, déjenme buscar. Límite interesante. Ahorita. No hay, no tengo. Todos son a 1. Ya. Entonces aquí nomás. Que sea 1 menos x al cubo más 3x menos 1. A ver, ¿es el límite? Al reemplazo directo siempre. Lo primero que hay que hacer, jóvenes, para resolver cualquier límite indeterminado, reemplacen directamente. Primero, ¿no? Reemplazando 1 más 0 es 1, 1 más 2 por 0 es 1, 1 más 3 por 0 es 1, menos 1 sobre 1 menos 0 es 1 al cubo, más 3 por 0 es 0 y menos 1. Arriba 1 por 1 por 1 es 1, todo esto es 1, 1 menos 1 da 0. Abajo 1 al cubo es 1, más 0 sigue siendo 1 menos 1 da 0. Forma indeterminada. Y entonces, esta forma indeterminada les dice qué hay que hacer, ¿no? Aquí arriba. Cuando da 0 sobre 0, ¿qué nos dicho? Cuando da 0 sobre 0, se factoriza, ¿ya? Cuando da infinito sobre infinito, hay que hacer otra operación. Cuando da 0 por infinito, también tiene su forma de resolver. Cuando da infinito menos infinito, también tiene su forma de resolver. ¿Ya? Entonces siempre hay que reemplazar, no hay que entrar a hacer operaciones directamente, como algunos hacen, ¿no? Me río siempre cuando tomo exámenes de ayudantía. Les pregunto cositas que están ahí ocultas y lo primero que hacen es desarrollar, ¿no? Miran algún libro y sacan la respuesta. Eso no me interesa a mí, ¿no? Al que salga la misma respuesta no interesa, interesa el procedimiento si está bien hecho. ¿Ya? Entonces, desde aquí ahora ya, siempre hay que reemplazar primero. Dependiendo lo que dé, voy a escoger el procedimiento que tengo que utilizar. ¿Está bien? Así es. Listo, jóvenes. Después de esa introducción, factoricen.
¿Qué dicen, jóvenes? ¿Cuánto sale el límite? Ingeniero, una pregunta. Diga usted. 1 sobre 0 es infinito, ¿verdad? Sí, aquí está. Ahí está. En realidad, A sobre 0, ¿no? A sobre 0 es infinito. Gracias. ¿Ya? Cualquier. Ah, ojo, ¿no? El infinito, por aquí pueden decir, el infinito no pertenece a los reales y usted ha dicho que el límite para que exista tiene que pertenecer a los reales. ¿No? Me estoy contradiciendo. No me estoy contradiciendo. Algebraicamente, cualquiera de estos resultados que salga se acepta para nosotros como solución del límite algebraico, de resolver, de hacer operaciones. Pero interpretativamente, ¿qué quiere decir? ¿Qué es el límite? Lo que hemos dicho, ¿no? Es aquel instrumento del cálculo 1 o aquella herramienta del cálculo que sirve para decir, que sirve para identificar el comportamiento de una función en los alrededores de un punto. Entonces, si el límite es al infinito, lo acepto como respuesta algebraica. Pero, ¿qué quiere decir ese límite? Quiere decir que la función se aproxima al infinito, ¿no? Eso está queriendo decir, ¿no? Entonces, una cosa es la interpretación, otra cosa es la solución algebraica. Algebraicamente para mí es un resultado, no se puede hacer ya nada más. Está dentro de las formas conocidas por eso, ¿ya? Está dentro de las formas conocidas. Solo estas son las que no conozco al reemplazo directo. O sea, no sé cuánto da un número bien grande elevado a la 0. No sé cuánto da. ¿De acuerdo? Eso es. Ok, ¿cuánto sale, jóvenes? ¿Qué dicen? Sale infinito. Infinito. A ver, veremos. Ok, se puede factorizar de cualquier forma, el camino que quieran, ¿de acuerdo? Y entonces aquí lo más sencillo sería multiplicar todo y simplificar, ¿no? Multiplicando, 1 por 1 es 1, más 3x, más 2x cuadrado, ¿están de acuerdo? ¿Qué dicen? 1 más 2x más 3x más 2x cuadrado. Abajo puedo desarrollar 1 menos el triplo por x más el triplo por x al cuadrado menos x al cubo más 3x menos 1. ¿Están de acuerdo? Así va a ser. Aquí podemos multiplicar una vez más. Aquí va a ser 1 más 3x más 3x más 9x al cuadrado más 2x al cuadrado más 6x al cubo menos 1. Aquí va a ser, este con este se puede cancelar, va a ser 3x al cuadrado. No, haremos en el mismo orden. Aquí también este con este se puede cancelar. Ay, perdón, esto era 3x, ¿no? Este con este se puede cancelar. Va a quedar 3x cuadrado menos x cubo. Así va a ser. Aquí arriba, ¿qué va a quedar? Este con este se puede cancelar. Va a quedar 6x. 6x más 11x al cuadrado. Está bien. Más 6x al cubo sobre 3x al cuadrado menos x al cubo. ¿Están de acuerdo, jóvenes? ¿Qué dicen? Sí, sí. Ok, Sí. ¿qué más se puede hacer? Límite Factorizar. L es igual al límite
de x que va a 0. Entonces ahí puedo factorizar el factor común en el denominador. 6 más 11x más 6x cuadrado. En el denominador puedo factorizar x cuadrado, 3 menos x. ¿Listo? ¿Y qué dice la regla? Se factoriza numerador y denominador por separado y se cancelan términos semejantes. Cancelamos los términos semejantes. Con este se puede ir. ¿Y qué va a quedar? Va a quedar el límite de x que va a 0 de 6 más 11x más 6x al cuadrado sobre x por 3 menos x. Y siempre que se cancela, la regla es evalúe. Reemplazando, va a ser 6 más 11 por 0 es 0, más 6 por 0 al cuadrado es 0, todo sobre 0 por 3 menos 0. Así es. Arriba 6 más 0 es 6, abajo 3 menos 0 es 3, va a quedar 0 por 3. 0 por 3 es 0, va a salir 6 sobre 0. 6 sobre 0 da, o a sobre 0 da infinito. Está en las formas determinadas. Sí, ingeniero. Así, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Está en las formas determinadas? Sí. Si está en las formas determinadas, por lo tanto, ese límite vale infinito para nosotros. Así es, ¿no? Bien simple. Cualquier factorización funciona, jóvenes. Pueden hacer álgebra, pueden hacer reglas de Ruffini, cualquiera. El problema está en que el límite puede ser un poquito complicado. Es decir, la factorización hay veces se puede hacer más larga, no complicado, ¿no? Más larga. Otra cosita más que voy a recomendar aquí ya, aunque sea solo por molestar, hay que ponerle esto, ¿ya? Hay que ponerle. Alguna vez en un curso que estábamos dando más antes, han resuelto sin ponerle eso. Entonces, si han resuelto sin ponerme eso, ¿eso qué es para mí? Es simple factorización. No tiene vida, ¿no? Si no le ponen lo que está en amarillo y simplemente factoriza, para mí eso no tiene vida para nadie, es álgebra. Y la álgebra, ¿qué es? Nos dicho lo estático, ¿no? Que es el cálculo, es el movimiento. Entonces, aunque sepa factorizar, aunque esté bien factorizado, si no tiene el operador, no sabe qué está haciendo. ¿Está bien? Uno más, a ver, para probar la factorización. Quiero calcular el siguiente límite. Límite de x que tiende a 1, de 3, x a la 17, que se aparte, x a la 8 ya, pequeñito nomás, x a la 8, más 2, x a la 14, le pondremos, más 5, x a la 9, menos x al cubo, menos 9. Todo sobre x a la 13, 4 veces, menos 5, x a la quinta, más 4, x a la 11, más 3x menos 6. A ver, ¿qué tal es el límite? Reemplace, al reemplazo directo siempre. 1 a la 8, 1 a la 24, 1 a la 9, 1 a la 3, siempre es 1. 1 por 3 es 3, más 1 por 2 es 2, 1 por 5 es 5, 1 al cubo es 1, menos 9. Abajo lo mismo. 1 a la 13, 1 a la 5, 1 a la 11 o 1 a la 1 es 1 siempre. Entonces va a ser 4 menos 5 más 4 más 3 menos 6. Arriba, ¿cuánto da? 3 más 2 es 5. 5 más 5 es 10. Menos 9 menos 1 es menos 10. Arriba da 10 menos 10. Es 0. Abajo, ¿qué da? Abajo es 4 más 4 es 8. Más 3 es 11. Menos 5 menos 6 es menos 11. Más 11 menos 11 da 0. Entonces este límite al reemplazo directo da 0 sobre 0. ¿Qué dice la regla? Hay que factorizar. ¿Listo? ¿Cuánto sale factorizando? Díctenme, por favor.
¿Qué dicen, jóvenes? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Han factorizado? Aún no, Inge. Ok, lo voy a factorizar porque si no ya vamos a terminar la clase, ¿ya? Una forma de resolver es factorizar, de alguna forma. La otra forma de resolver es utilizando fórmulas, ¿ya? Para reemplazarlas directamente. Esas fórmulas se llaman límites notables. Entonces, aquí vamos a calcular una formulita o vamos a demostrar una formulita. Un límite notable es una fórmula, ¿ya? Que si la demuestro la podemos usar en cualquier parte. ¿Listo? Entonces, quiero calcular este límite. Listo, entonces al reemplazo directo, 1 a la n es 1 menos 1 sobre 1 menos 1. Esto da 0 sobre 0. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir factorizar, así nomás es. Eso quiere decir. Entonces, está fácil eso de factorizar. ¿Esto cómo se factoriza? X menos 1 por X a la n menos 1, X a la n menos 2, más suspensivos, más 1, ¿no ve? Así se factoriza sobre X menos 1. Ya está factorizado. ¿Qué dice el segundo paso? Cancelar términos semejantes. ¿Qué dice el otro paso? El siguiente paso dice reemplazar, ¿no? Evaluar. Entonces reemplazamos 1 a la n menos 1, 1 a la n menos 2, 1 al cuadrado más 1 y más 1. 1 a la n más 1 es 1, 1 a la n menos 2 es 1. Y entonces esto queda 1 más 1 más 1. ¿Cuántas veces? N veces, ¿no? Así es. Entonces, la moraleja dice así. Por lo tanto, el límite de x que tiende a 1 de x a la n menos 1 sobre x menos 1, ¿cuánto vale? Ahí está, ese es el resultado, n. Y esa es nuestra fórmula, ¿ya? ¿Es un límite notable o es decir, una fórmula? Esa fórmula la vamos a utilizar para resolver nuestro límite. ¿De acuerdo? Ok. Y entonces, ¿cómo funcionan estas fórmulas? Esta fórmula funciona con las propiedades que hemos hecho, con los teoremas de límites, ¿ya? Y entonces hay que formar, pues, esa expresión dentro de nuestro límite. Es como si partiéramos de esto. Este x a la 8 es como si fuera el x a la n. X a la n hay que restarle primero 1 menos x y después dividirlo sobre x menos 1. Este x a la 14 es como si fuera x a la n. Para utilizar la fórmula, les tenemos que restar 1 y luego hay que dividirlo sobre x menos 1. ¿Está bien? Todos los datos son x a la n. Esto es x a la n, esto es x a la n, esto es x a la n. ¿Está bien? Y entonces, a partir de eso, hay que construir, como hemos hecho en funciones, ¿no? Y entonces, para que se parezca a nuestro límite, anotaremos aquí, L es igual al límite de x que va a 1. Y entonces voy a ir construyendo, sumando y restando, ¿no? Para no alterar en nada, se suma y se resta o se multiplica y divide. No alteramos en nada la expresión. Entonces, el primero sería 3 veces x a la 8 menos 1. El siguiente sería más 2 veces x a la 14 menos 1. Más 2 veces x a la 14 menos 1. El siguiente sería más 5 veces x a la 9 menos 1. El siguiente sería menos x al cubo. Entonces va a ser menos x al cubo menos 1. Y el siguiente sería menos 9. ¿No ve? Ok, así se ha armado el numerador, pero le ha aumentado números, pues. Un 1 le ha aumentado.
Entonces, para sacarlos, les resto eso, ¿no? Aquí fíjense, aquí en el primer término les he restado 3, menos 3, dice. Para no alterar en nada, hay que sumarle 3. Entonces, este menos 3, este por este hace menos 3, más 3 es 0, no he hecho nada. ¿Está bien? El otro término, para el otro, aquí dice menos 2, ¿no? X a la 14, ese menos 1 está multiplicado por 2. Entonces, menos 2, para no alterar en nada, más 2 le sumo. El otro es en el X a la 9, más dice X a la 9 menos 1 multiplicado por 5. Si lo desarrollamos, dice menos 5. Ese es el valor que le he puesto. Entonces, para ese menos 5 tengo que sumarle 5. El siguiente, para X al cubo, fíjense, si desarrollamos, dice más 1. He puesto más 1, entonces para no alterar en nada le pongo menos 1. Listo, estos términos he usado, este y este. Ok, abajo tenemos que hacer lo mismo. Abajo hacemos lo mismo. Dice 4x a la 13, entonces tengo que escribir 4 por x a la 13 menos 1 para que se parezca a mi fórmula. Aquí está mi fórmula, ¿no? El otro que dice menos 5x a la quinta, menos 5 veces x a la quinta menos 1 tiene que ser entonces. El siguiente, 4x a la 11 más 4 veces x a la 11 menos 1, entonces tiene que ser. Y el siguiente es más 3x más 3 por x menos 1, así tiene la fórmula, ¿no? Y menos 6. Ahora tenemos que arreglar los valores que le hemos puesto. Aquí fíjense, para x a la 13, desarrollando, le he puesto el número menos 4, ¿no? Para no alterar en nada, le tengo que poner más 4. En el otro, fíjense, en x a la quinta, menos por menos, le he tenido que poner el número más 5. Para no alterar en nada, les resto ese 5. En el otro, en el x a la 11, le está molestando el término menos 4. Para no alterar en nada, más 4. En el otro, dice, para x nomás, dice x menos 1 multiplicado por 3. Es decir, le ha aumentado el menos 3. Para no alterar en nada, más 3. Así es, joven. Ahora, si se ha hecho bien eso, estos números que quedan sueltos siempre tienen que cancelarse. 3 más 2, 5 más 5, 10. Menos 9 menos 1, 0. ¿Sí? Siempre se van a cancelar si está bien hecho. El otro, 4 menos 6 menos 5 es menos 11. 4 más 4, 8 más 3 hace 11. Entonces también se cancela. Listo. Ya tengo, si se fijan, en cada paréntesis la parte superior de mi fórmula. Ahora me falta la parte de abajo. Para eso no hay problema. A todo este límite le multiplico y le divido por un término. Pues le voy a multiplicar por 1 sobre x menos 1 y para no alterar en nada le voy a dividir por lo mismo, ¿no? Entonces ese rojo se cancela con el rojo del numerador y es como si le estuviera multiplicando por 1. Ok, ahora si le multiplico 1 sobre x menos 1 a todo el numerador, por propiedades, a más b multiplicado por 1 sobre c es igual a sobre c más b sobre c, ¿no? Es decir, el denominador se puede repartir a cada sumando, ¿de acuerdo? Y entonces podemos hacer eso y va a quedar así. L es el límite de x que tiende a 1 de 3x a la 8 menos 1 sobre x menos 1 más 2 x a la 14 menos 1 sobre x menos 1, más 5 x a la 9 menos 1 sobre x menos 1, menos x al cubo menos 1 sobre x menos 1, ¿no? ¿Está bien? Esta propiedad estoy haciendo cumplir. Lo mismo en el denominador, ¿no? Lo mismo en el denominador. 4 veces x a la 13 menos 1 sobre x menos 1, menos 5, x a la 5 menos 1 sobre x menos 1, más 4, x a la 11 menos 1 sobre x menos 1, más 3, x menos 1 sobre x menos 1. Así es, jóvenes, ¿no? Ahora la pregunta es, reemplaza en cada paréntesis, ¿cuánto da al reemplazo directo?
¿Qué dicen? Al reemplazo directo, ¿cuánto da? ¿Qué dicen, jóvenes? 0/0, ingeniero. Eso es, ¿no? Al reemplazo directo, x es 1, 1 a la 8 es 1 menos 1, 0. 1 menos 1 del denominador, 0. 1 a la 14 es 1, menos 1, 0. Cada paréntesis da 0/0. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Si cada paréntesis da 0/0, ¿qué se hace? ¿Qué dicen? Distribuimos el límite en G. Se distribuye el límite, se reparte. Eso es, se nos ha anotado aquí arriba esa propiedad. Sirve para eso, lo que nos ha anotado, ¿ya? Entonces, aquí le pondremos, entonces, se puede repartir el límite. A el numerador y denominador y a cada sumando. Así es, jóvenes, ¿no? Por esta vez lo vamos a hacer, ¿ya? Esto va a ser así. Y entonces, por propiedades de límites, como se mantiene el 0/0 en todo, ya puedo usar cualquier propiedad. Entonces, esto va a ser así, límite de x que va 1 de 3, de x a la 8 menos 1 sobre x menos 1, más 2, límite de x que va a 1, de x a la 14 menos 1 sobre x menos 1, más 5, límite de x menos 1 sobre x a la 9 menos 1 sobre x menos 1, menos límite de x que va a 1, de x al cubo menos 1 sobre x menos 1. Y si se fijan, cada uno de esos es mi fórmula. Y entonces, ¿cuánto vale el primer límite? ¿Cuánto vale este límite? 8, ¿no? 8, exactamente. Así es, ¿no? Está la formulita. ¿Cuánto vale este otro límite? 14. ¿Cuánto vale? 14. 14, listo. ¿Cuánto vale este otro límite? Este límite vale 9. ¿Cuánto vale este otro límite? Este límite vale 3. Así es. Abajo hacemos lo mismo, jóvenes, ¿ya? Ahora, por falta de tiempo, no lo voy a repartir. Ya no lo voy a repartir. Simplemente reemplazamos, ¿no? 4. ¿Cuánto vale este límite? 13. Porque mentalmente lo vamos a repartir, ¿no? Esto no vamos a hacer. Mentalmente los repartimos. Entonces, simplemente hay que decir cuánto vale cada paréntesis. El primer paréntesis vale 13. ¿Cuánto vale menos 5 veces? ¿Cuánto vale el segundo paréntesis? El segundo paréntesis vale 5 más 4 veces. ¿Cuánto vale el tercer paréntesis? El tercer paréntesis vale 11. Y aquí con este se cancelan y simplemente queda 3. Y con eso el límite está resuelto. 3 por 8 más 2 por 14 más 5 por 9 menos 3 sobre 4 por 13 menos 25 más 44 y más 3. ¿Listo, jóvenes? ¿Cuánto sale? 74 sobre 37. 74. No, 47. 47. 47. 47 sobre 37. Sí. 47 sobre 37. ¿Está en las formas determinadas? Sí, ¿no? Por lo tanto, está resuelto. ¿Está bien? Es otra forma de resolver, jóvenes. Esta es la que más vamos a usar, ¿ya? Yo no factorizo por Ruffini, no utilizo aspa triple doble al cuadrado, no utilizo esas cosas. Aquí es regla del maestro nada más, ¿ya? ¿Quién es el maestro? Don Edgar Yulli, ¿no? La regla de Don Edgar Yulli se utiliza. Se suma y se resta y se multiplica y divide. Eso se hace para resolver límites. ¿Qué hemos hecho primero?
hemos sumado. Y para no alterar en nada, hemos restado. Luego, ¿qué hemos hecho? Hemos multiplicado y para no alterar en nada, hemos dividido. ¿Ya? Esa es la regla de el gran maestro Edgar Yuli, ¿ya? Se suma y se resta, está lo que está en azul, o se multiplica y divide, lo que está en rojo. ¿Está bien? Los otros caminos también funcionan. Si quieren factorizar a la clásica, lo pueden factorizar. Pero hay algunas expresiones como esta, que la factorización no es tan amigable. Entonces hay que acudir a los artificios. Y entonces todo lo que vamos a hacer en límites conmigo es utilizar artificios. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna Ok, en el consulta? examen igual tenemos que usar el artificial. Como quieran en el examen. Depende de quién hace, ¿no? Si hace el Ciprianito, se resuelve a la primera mirada. Muy fácil. Si hace el Chuma, hay que hacer un poco de operaciones. Si hago yo, hay que ver, ¿no? Además, esto es para toda la vida. Toda la vida hay que resolver. El algebrita no sirve para toda la vida. ¿Listo? Hasta ahí, entonces, jóvenes, lo dejaremos para la siguiente clase en el segundo tipo de límites. Ya hemos hecho límites algebraicos, ¿no? El primero, ahí está, límites algebraicos. El segundo tipo de límites, tipo 2, va a ser límites con radicales. Con radicales. Límites con radicales, que hacemos la siguiente clase. ¿Listo? ¿Alguna consulta más, jóvenes? No hay No, consulta. Entonces nos vemos el jueves, ¿no? Sí, el jueves nos toca. Ujú. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge.